En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Soplo de Dios viviente, que en el principio cubriste el agua. Soplo de Dios viviente, que fecundaste la creación. Ven hoy a nuestras almas, infúndenos tus dones. Soplo de Dios viviente, oh Santo Espíritu del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Gloriosa Santa Elena, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar hoy, si bien ya llevamos una buena cantidad de pláticas sobre el Espíritu Santo, pero hoy vamos a comenzar con una etapa particular, singular, que está marcado por estos 4 días, estas 4 lecciones que nos preparan ya para la inminente novena de Pentecostés, que comienza en unos días. Vamos a dedicarnos estos 4 días a una sola gran plática que la vamos a hacer en 4 días, que llamamos El Espíritu Santo hace al hombre sano. Nosotros estamos habituados a decir que el Espíritu Santo hace al hombre santo, pero yo quisiera que, entrando en la novena de Pentecostés, donde vamos a rezar y a tomar la palabra de Dios en verdad como medicina para nuestra vida, para nuestra alma, comprender, al menos es lo que yo desearía que pudiéramos hacer, comprender o tratar al Espíritu Santo como la medicina que Cristo médico le infunde a nuestra humanidad. Quiero leerles una estrofa que es la secuencia del Espíritu Santo que rezaremos en Pentecostés. Y voy a tomar algunos versos de esto y ver cómo la Iglesia le reza al Espíritu Santo como aquel que viene a sanar, viene a ser la medicina del médico, ¿no? El Espíritu Santo es ese aceite que el buen samaritano vuelca sobre las heridas de nuestra humanidad. El himno es Ven, Espíritu Divino. Yo me salteo así algunos versos porque quiero particularmente leerles algunos, ¿no? Dice así la 4ª estrofa: riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida al hielo. Estas expresiones, junto a otras en este himno, nos permiten considerar cómo la Iglesia al Espíritu Santo le llama para que venga a sanarnos. En el camino de la vida espiritual, cuando a uno le toca acompañar a las almas e ir viendo, ¿no?, el proceso de las almas hacia Dios, muchos padecen sus heridas y las padecen en verdad con mucho dolor. Pero he ido aprendiendo, y esto particularmente estos días, y es lo que yo les quiero compartir, he ido como madurando esta idea de que el hombre no morirá con sus heridas cerradas, que la curación, la sanación,
que el Señor quiere regalarnos no es directamente, puede darse, ¿no? Dios puede curar nuestras heridas, pero no es directamente sobre las heridas que nos han infligido nuestra historia o que nosotros mismos nos hemos infligido. O sea, las heridas consecuencia de nuestros pecados, porque nuestros pecados tienen consecuencias, o las consecuencias del pecado que otros cometieron y de los cuales fuimos o somos víctimas. Muchas de esas heridas permanecerán abiertas hasta el final. La curación, la sanación que el Señor nos ofrece es mucho más profunda. Sanación que hasta nos permite vivir con gratitud las heridas. Y espero poderles este día ayudar en esta oración con el Espíritu Santo para ir entrando en nuestro propio corazón y poder encontrar esa salud que Cristo me quiere dar con el Espíritu Santo. Y no es que yo ya no cargue las heridas de mi pobre naturaleza herida, ¿no? No es que el Señor tenga que borrar en mí todas las huellas del pecado propio o de otros, sino que poder hacer de esas huellas del pecado huellas de la gracia y de la misericordia. Vamos a dividir esta primera de las 4 pláticas que vamos a dar estos días hasta el jueves. El Espíritu Santo hace al hombre sano. Y yo quiero que en esta novena de Pentecostés así lo vivamos. En verdad, buscar esta sanación que el Espíritu da a la humanidad. Vamos a vivir hoy en 3 puntos. Primero, la humanidad está enferma. Segundo, la deificación. Y tercero, un duro combate. Primer punto de hoy, la humanidad está enferma. Y a nosotros no se nos haría tan difícil sacar esta deducción si nosotros miramos las consecuencias que está teniendo el modo de obrar de los hombres. La humanidad está enferma. ¿Pero por qué es para nosotros necesario decirla? Porque el hombre no confiesa por sí mismo esa enfermedad. Porque ¿cuál es la enfermedad de la cual está enferma nuestra pobre humanidad? Y eso es lo que en este primer punto quisiera que pudiéramos mirarlo desde Dios, no desde el hombre. El enfermo no siempre reconoce cuál es su enfermedad, necesita que se le diagnostique en su enfermedad. Dios diagnosticó nuestra enfermedad. ¿Qué significa la palabra Jesús? La palabra Jesús significa Yahvé salva. Pero la palabra esta salvar también tiene una significación de curación. Si yo les preguntara a ustedes y traten de escribirlo, ¿qué significa salvar? Salvar significa sacar de una realidad y establecerla en otra. Salvar significa rescatar de una situación de esclavitud o de muerte. Pero es cambiar de, ¿no? Es sacar de, es recuperar. Y es así, ¿sí? Esas son descripciones de la palabra salvar. Pero debemos, me parece, que incluir más dentro del concepto de salvar, el concepto de curar. Porque la restauración, curar es restablecer la salud, ¿no? Esto de hacer al hombre o hacer en el hombre la obra que le permita gozar de aquello para lo cual está destinado. Curar no es no tener dolencias. Curar no es ya no tener heridas en cuanto a lo que el Señor hace con nosotros, porque todos nosotros moriremos. El Yahvé salva, el Jesús que salva, es el que le quiere restituir a mi condición humana
en verdad su dignidad y también su destino. Cura entonces la raíz de aquello que nos ha enfermado, que es lo que vamos a ver también después. Entonces, cuando decimos Yahvé salva, Yahvé cura, restablece, vuelve a revestir de esa salud que es su salvación y su gracia. Mateo 1:21, ahí aparece lo del nombre de Jesús. Hechos 4:12, en el nombre de Jesús, Dios salva, ¿no? Este Jesús aparece en el Evangelio como un médico, no solo el que viene a salvar de la muerte, o el que viene a salvar de la esclavitud del pecado. Jesús cura, Él es médico. Mateo 8, del 16 al 17, Mateo 9:12, Marcos 2:17, Lucas 4:18 y 23, Salmo 102:3, Salmo 53:5. Vamos a verle a Dios como aquel que vendrá a curar a su pueblo. Y vemos a Jesús viniendo a curar a su pueblo. Jesús cura enfermos. Y eso no es solo un signo, es una realidad, pero también es un signo. Porque aquellos que eran curados igualmente murieron. El mismo hecho de que Lázaro haya sido revivido, igualmente murió 2 veces, ¿sí? Pero en realidad, ¿qué es lo que viene a curar Jesús? ¿Cuál es la enfermedad de la humanidad? Y nosotros debemos decirlo. Ustedes dirán, Padre, esto es muy obvio, pero voy a decir lo obvio. La humanidad está enferma por el pecado. Y hoy hay que decirlo. Porque quienes no esperan en Dios, quienes no creen en Dios, no lo dicen. Pero a veces nosotros mismos, que creemos en Dios, no lo decimos. ¿Cuál es mi más profunda enfermedad? ¿Crees en verdad que tu enfermedad más grave es el pecado? ¿Crees que es más grave tu pecado que alguna dolencia física? Jesús aparece en Lucas 10, del 29 al 37, en la parábola del buen samaritano, como el que cura. ¿Sí? De ese hombre despojado de su dignidad, de su condición, golpeado, maltratado, despreciado, Jesús se muestra su samaritano. Entonces, lo primero en este punto es que debemos decirnos que estamos enfermos de pecado. Y esa no es una mala noticia. Esa es una buena noticia cuando el que nos la diagnostica es Dios. Porque el pecado, en definitiva, es no estar saboreando el amor de Dios. El pecado, ese que Dios diagnostica como enfermedad para mi humanidad, es la incapacidad que adquiero por mi libertad, si bien su raíz está en el pecado original, pecado heredado y no cometido, sus consecuencias están allí, pero mucho del pecado es libertad mía. Que me diagnostiquen esto es para que yo me dé cuenta que eso me incapacita para gozar de Dios, para gozar de mayores bienes más altos. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en los números 397 al 401, describe el pecado original. Es una doctrina que nosotros ya la conocemos, pero yo quiero en estas pláticas volverlas a recordar. El hombre, por el pecado de desobediencia, por orgullo, se privó a sí mismo de aquella inocencia con la que Dios lo había creado.
Y yo quisiera que hoy ustedes en esta oración que hagan con el Espíritu Santo, este va a ser uno de los textos, yo después se los voy a dar, ustedes traten de estar en el momento en el que Adán y Eva, seducidos por el fruto, estuvieron en aquel instante previo a su consentimiento. Es muy difícil imaginárselo. En ese momento el hombre era inocente, era puro. El hombre no tenía deseos de criaturas. Hasta ese momento el único deseo que habitaba el corazón del hombre era Dios. En cuanto el hombre consintió con la tentación, le quitó al corazón, ¿no? De alguna manera lo incapacitó para ese deseo que estaba ordenado hacia Dios y lo volcó sobre las criaturas. Imaginarse ese momento. El pecado original es quitarle al corazón ese objeto que era Dios y darle como objeto las criaturas. Y la enfermedad es esa, de que el hombre busca donde no debe buscar lo que es su salud. Y cuando decimos criatura, decimos glorias humanas, reconocimientos, bienes materiales, confort, vida acomodada, lo que queramos. Cosas que en sí mismas no son malas, muchas de ellas, pero que atraen el deseo del corazón y lo ciegan. La humanidad está enferma y esta es mi más grave enfermedad, el pecado. Y ya le digo, esto no tiene que sonar en nosotros una mala noticia, porque eso te lo dice Jesús. Él te viene a salvar. La parábola del buen samaritano, que es con lo que les voy a invitar a que recen después su hora con el Espíritu Santo, la parábola del buen samaritano nos lo revela. ¿Sí? Porque si yo no acepto este diagnóstico, no aceptaré el remedio. Me empecinaré en quitarle a Dios y le daré a las criaturas eso que las criaturas nunca merecieron de mí, que es el deseo de mi corazón. Entonces, en estos números del catecismo, ustedes van a encontrar esta descripción del pecado, pero termina diciendo en el número 401, desde este primer pecado una verdadera invasión de pecado inunda el mundo. A partir de allí, una multitud de pecado comenzó a inundar el mundo. Entonces, ante esta experiencia, yo después le voy a dar otros textos del Génesis para ver el pecado de Caín, el pecado en el tiempo de Noé, el pecado de la Torre de Babel. Que podamos rezar con esos textos que tal vez nunca hemos tratado, pero poderlos rezar. Porque los 11 primeros capítulos del Génesis describen esa proliferación del pecado que comienza por el pecado de Adán y Eva, se extiende después por el fratricidio, después comienza por un pecado que se extiende por toda la humanidad, de ahí viene lo del arca de Noé y luego la división de lenguas en la Torre de Babel. Es un relato no histórico, pero con una realidad histórica, que es el pecado que comenzó a proliferar a partir de que el hombre le quitó a Dios el ser objeto de sus deseos y lo volcó sobre las criaturas. Y el hombre está enfermo en su deseo. El hombre necesita volver, nosotros necesitamos volver a educar nuestro deseo. Por eso al Espíritu Santo lo invocamos como aquel que debe venir a sanar eso en nosotros. Pero eso es raíz, eso está en lo profundo del corazón. Y ya lo vamos a ir viendo estos días, ¿no? Segundo punto de hoy. La humanidad está enferma, el primero. El segundo, la deificación. ¿Qué quiere decir deificación? El ser hechos como Dios. Deificación significa el ser hechos como Dios. El fin del hombre es ese.
Dios nos crea para hacernos participar de su vida. Jesucristo encarnado, el Hijo de Dios encarnado, muerto y resucitado, inició en el seno de la Santísima Virgen el proceso de nuestra curación. Él vino a librarnos de la tiranía del pecado. El pecado nos había sometido. Cristo viene a hacernos hijos de Dios. Y eso comienza en cada uno de nosotros el día de nuestro bautismo. El Espíritu Santo, donado a nosotros en el bautismo, inició este proceso de curación. Cuando fuiste concebido en esta naturaleza humana caída, herida. Heredaste ese pecado, esa condición. Y aun cuando en el bautismo se te perdone, las consecuencias de esa enfermedad perduran en tu vida. Por eso has de apropiarte de aquello que es medicina para esas consecuencias. Entonces, ese es el proceso de la vida espiritual, apropiarnos, la apropiación de todo aquello que es, digamos así, como el arsenal de medicamentos que necesitamos. La deificación no se ha de dar en nosotros cuando no tengamos heridas, sino cuando las heridas de nuestra pobre humanidad sean transfiguradas, sean traspasadas por el bálsamo del Espíritu. Y tus mismas heridas te hagan solidarios con quienes las padecen. Tus mismas heridas te hagan solidario con el pecador caído y sientas compasión y quieras hacerte samaritano con el samaritano. Y le puedas decir al herido, yo te entiendo. Yo estoy de tu lado. No te quiero ver caído. No te quiero ver en el pecado. Quiero que las heridas que el pecado te ha causado se conviertan en tu vida, en una ocasión para descubrir cómo la misericordia de Dios vuelca en ellas su aceite, su vino, su espíritu. Entonces la apropiación de lo que el bautismo ha iniciado en nosotros es necesario. Y es lo que en estos días iremos trabajando. A eso le vamos a llamar ascesis. Nosotros estamos acostumbrados a llamarle ascesis al esfuerzo, ¿sí? Al trabajo, ¿sí? Ascético, al trabajo de negación, de esfuerzo, de mortificación, de negación, para alcanzar un cierto dominio sobre nosotros mismos. En el número 2015 del Catecismo, ahí lo tienen. No hay santidad sin ascesis ni mortificación. Pero aquí nosotros vamos a comprender el concepto de ascesis más amplio, no como lo entendemos tanto en Occidente como en la tradición espiritual se entiende en Oriente, que es de lo que también nos hemos estado sirviendo todo este tiempo. ¿Qué es apropiarse? Es vivir la técnica de la ascesis. ¿Qué es la técnica de la ascesis? Es beneficiarme de la salvación de Cristo. Es ascesis, darte cuenta dónde está la medicina e ir a buscarla. Es ascesis, darte cuenta dónde está lo que te sigue hiriendo y alejarte de eso. Y si no te puedes alejar de ello, de tal manera revestirte del hombre nuevo que aun aquellas cosas que te fueron hasta ahora causales de heridas en tu vida se conviertan ahora en causales de curación. Si tal persona es en tu vida una ocasión para que las heridas se abran, se conviertan en una ocasión de oración, de conversión, de purificación. Iremos aprendiéndolo estos días, pero la ascesis es esto, es beneficiarme de la salvación de Cristo. Es despojarme del hombre viejo y revestirme de Cristo. Y por lo tanto es combatir las causas de mis heridas. Las causas de mis heridas, que son tan importantes reconocerlas. Por eso la ascesis es un combate, es un arte de combatir.
porque es apuntar justamente a las causas, a las raíces que me hacen tener tales o cuales dolencias. Que no quiere decir que tenga que borrar las huellas de mis heridas, no. Tal vez siempre seas frágil en el miedo, en tus inseguridades, en tu timidez. Tal vez siempre seas tímido, miedoso. Y sin embargo, eso no es una incapacidad, ¿no? La sanación que trae Jesús es mucho más profunda, que hace aún de esa debilidad una ocasión para que su gracia y su fuerza puedan manifestarse en nosotros. La raíz está en el pecado que hace de nuestra timidez, de nuestro miedo, de nuestras inseguridades, fuentes o causas de miedos, de replegarnos, de creernos incapaces, indignos de Dios, de su obra. Entonces, la ascesis, estos días vamos a trabajar con esto, es una estrategia terapéutica. O sea, ¿cómo hacer que mis debilidades se conviertan en una medicina contra la arrogancia y la soberbia del enemigo? Podríamos llamarnos nosotros, si nos aplicamos a la vida espiritual, como verdaderos terapeutas. Así como están en el orden físico los terapeutas, el Espíritu Santo nos necesita terapeutas, que nos sirvamos de las medicinas que Él pone a nuestro alcance. Este arsenal curativo que necesitamos nosotros tomar. Estoy tomando las medicinas que necesito para que mi humanidad enferma se cure y la deificación se realice. Y no es que yo deba dejar de ser débil para hacerme hijo de Dios, en verdad como Dios. No. En mi debilidad debe triunfar su poder y su gracia. Por eso en todo esto la humanidad está enferma. Jesús viene a ser su médico. El Espíritu viene a ser su aceite, su bálsamo, su medicina, que nos la da en la palabra, en los sacramentos, en la iglesia. Esta deificación, estas dos cosas, la humanidad enferma, pero que sigue estando destinada a la deificación, para muchos hombres es desconocida. Pensemos nosotros nomás, que muchas veces buscamos cómo poder ser solo un poco mejores o no ser tan malos, cuando en realidad aquí no se trata de ser un poco mejores o un poco peores, sino se trata de ser o no ser. Porque la enfermedad es cuestión del ser, no del parecer, no es una cuestión accidental, la enfermedad que es el pecado. Porque el pecado me hace no ser de Dios, me hace no desear a Dios, me hace desear lo contrario a Dios. Porque la realidad de la gracia, de la medicina que me da Cristo, es la realidad del ser plenamente aquello para lo cual he sido creado y soy creado, que es ser como Dios. Que Adán y Eva no comprendieron, por eso cuando ustedes después en oración los contemplen a Adán y Eva, escuchando que el demonio dice, serán como dioses, y en el corazón sientan que la voz de Dios le dice, sí, porque ellos estaban llamados a ser como dioses, pero no al margen de Dios o sin Dios o en contra de Dios. El demonio les engañó. Y entonces, engañados, le arrebataron a Dios aquello, ¿no? Ya no quisieron depender de Dios. E hicieron que su corazón se inclinara sobre las criaturas y deseara las cosas que mueren. Y el tercer punto de hoy, el duro combate. Esto que yo les digo ahora, el hombre es ignorante de su enfermedad, muchos somos ignorantes de ella, o decimos saber qué es el pecado, pero en realidad, hasta dónde nosotros aceptamos esta condición a la que el Señor nos está invitando, que es la de ser dioses con Él, hasta dónde aceptamos la ascesis, este arsenal curativo, esta estrategia terapéutica
¿Hasta dónde la aceptamos? ¿Hasta dónde aceptamos que Jesús es mi médico? ¿O hasta dónde yo me sigo medicando para no ser tan malo o ser un poco más bueno? Pero en realidad no acabo de ser todo eso para lo cual Dios me ha creado. Estas dos cosas, aún muchos que nos confesamos católicos somos ignorantes o no lo comprendemos en totalidad. Por eso estamos en un duro combate. Y decirlo es ponernos en fila, ¿no? En batalla. Es un duro combate, pero es un dulce combate. Es un combate por ser. Es un combate por volver a darle a mi corazón aquello para lo cual había sido creado, que desee plenamente a Dios. Que ninguna criatura se anteponga en el deseo mío, que debe ser para Dios. Y en Dios amar todas las cosas. 402 del Catecismo. Todos los hombres están implicados en el pecado de Adán, dice el Catecismo. Pero esa universalidad del pecado encuentra la contraposición de que todos en Cristo también somos salvados. Ese es el duro combate. Desvístete del pecado y revístete de Cristo. Desvístete del hombre viejo y vístete del hombre nuevo. El Espíritu Santo viene a combatir a tu favor contra los deseos esos de la carne que un día Adán y Eva le dieron a su corazón y que ahora Cristo quiere restituirle al corazón el deseo de las cosas más altas. Quitándole el deseo de las cosas de arriba, el hombre se volcó sobre las cosas de abajo. Y después los números 407 al 409 del Catecismo. Y entonces describe la situación nuestra hoy, que Juan le llama el pecado del mundo. Todo el mundo yace en poder del maligno, dice San Juan, y hace de la vida un duro combate. El Espíritu Santo hace al hombre sano. En estos días que nos quedan de las pláticas y la novena, quiero irlos introduciendo en esto. Hoy quiero plantearles esto. La humanidad está enferma. Y estos días vamos a ver la enfermedad. Yo quiero ayudarles a ver juntos la enfermedad y a ver los remedios. Pero tienen que estar decididos a creerle a Dios, que nos ha dado en Cristo al médico que salva y que cura. Jesús significa llave salva. ¿Sí? La enfermedad de la que la humanidad está esclava o tiranizada, solo la librará Jesucristo. ¿Y cuál es la medicina? La que nos da en el Espíritu Santo. Y eso es lo que estos días vamos a ir viendo, pero concretamente yo quiero irles describiendo. Yo hoy he hablado muy en general. Quisiera que ustedes pudieran hacer su horita de oración a partir de esta plática con algunos textos. Primero Lucas 10 del 29 al 37, la del buen samaritano. Cuando ustedes contemplen esta parábola de Jesús, mírenlo a Jesús buen samaritano, volcado sobre la humanidad. Mírenlo a Jesús médico. Y si de pronto en aquella contemplación, en esa oración con el Espíritu Santo, miran el mundo que les rodea, miren la enfermedad, supura su herida. La humanidad huele mal en sus heridas. Hay aberraciones en la vida de los hombres. Cuántas cosas ocultas que las conoceremos al final. Cuántas perversiones. Cuando ustedes le vean a Jesús volcado sobre el hombre, miren esa humanidad, cada una de sus llagas. ¿Qué exhala? No la suave fragancia de Cristo como hemos visto aquí. No. Las llagas de los hombres en pecado exhalan el hedor del infierno, de la muerte. ¿Qué vemos en el mundo que ha quitado a Dios de en medio o que lo quiere quitar? Solo eso, hedor de muerte.
no la suave fragancia de Cristo. Por eso es tan bella la fragancia de Cristo en los cristianos que viven aún con sus heridas, pero la realidad de una transfiguración de esas heridas. Son miedosos, sí, tenemos miedo, somos frágiles, somos tímidos, tenemos nuestros complejos, pero eso me hace ser solidario con el que siente complejos, con el que tiene miedo o con el que está solo, porque yo también lo he padecido. Dios no me tiene que quitar la timidez. Dios tiene que hacer de mi timidez una fuente también de mi solidaridad en la fe y en la gracia con quien es tímido o con quien se siente solo. Y dejarle a Dios manifestar el poder de su gracia en mi timidez, en mis complejos, en lo que fuere. Lo vamos a hablar estos días, ¿no? Pero después, en el libro de Génesis, 4 textos. Génesis 3, versículos 6 y 7. Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió. Y luego se lo dio a su marido, él también comió. ¿Qué instante en nuestra historia ese? El hombre se infligió una herida que marcará toda la historia. Si nosotros asumimos que aquí está la raíz del mal, del sufrimiento del hombre, estaremos preocupados por darle el remedio. ¿Cuál es mi enfermedad? Pecado. Yo soy solidario con Adán en la muerte, pero soy solidario con Cristo en la resurrección. Pero quedarme contemplándolo a Adán y Eva en ese instante en el que por su libertad perdieron su inocencia. ¿Qué instante? ¿No? Luego, en Génesis 4, del 6 al 8, el Señor le dijo a Caín: ¿por qué estás resentido y tienes la cabeza baja? Si obras bien, podrás mantenerla erguida. Si obras mal, el pecado está agazapado a la puerta y te acecha, pero tú debes dominarlo. Caín manifiesta lo que muchas veces a nosotros nos pasa. ¿Por qué tienes la cabeza agacha? ¿Por qué dejas que el demonio te rodee con sus pensamientos? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué guardas resentimientos? ¿Por qué dudas de volver a Dios y volcar en Él las penas que afligen tu corazón? ¿Por qué dudas que sea Dios tu médico? Dios le advierte a Caín, ustedes lo van a leer allí. ¿Y qué sucede? Caín no abre su corazón, sigue con la cabeza agacha, está turbado, está inquieto, mastica su bronca, su envidia, su orgullo y mata a Abel. Una humanidad enferma, ¿no? Génesis 6, del 5 al 8, es la realidad que precede al diluvio. Ustedes saben que estos relatos, hasta el capítulo 11 del Génesis, no son relatos históricos que describan los hechos tal cual sucedieron, porque nadie fue testigo. Esto se escribe mucho después. Son hechos que acontecen, que después son escritos y que permiten comprender el sentido de esa historia, que es una historia del hombre con Dios. Muchas de estas cosas no se pueden demostrar históricamente, pero que el pecado de Adán y Eva, que existió el primer hombre y la primera mujer, sí. El hombre, creado en amistad con Dios, por su libertad introdujo el pecado y la muerte. Y el pecado comenzó a proliferar. Primero un hermano mata a otro, o sea, después de Caín y Abel. Después de Adán y Eva, Caín mata a Abel. Ese pecado fue proliferando. Y vamos a ver aquí cómo en estos versículos del 5 al 8 del capítulo 6 del Génesis, el Señor vio qué grande era la maldad del hombre en la tierra. Y cómo todos los designios que forjaba en su mente tendían constantemente al mal. Esto no es algo que sucedió solo en aquel tiempo, esto sucede hoy. Y si en aquel tiempo Dios purificó al mundo por las aguas, sabemos que todo eso es una figura muy clara de cómo Dios prefiguró el bautismo allí. Hoy, sin la gracia del bautismo, sin el Espíritu Santo, esa paloma que Noé suelta y que trae un ramo, un leño en su pino, ¿no? En su pico,
signo del Espíritu, signo de Cristo, ¿no? El Espíritu Santo. Significado allí también que sobre las aguas aletea, sobre las aguas del diluvio, aletea el Espíritu Santo y trae un leño, un madero, significando que de las aguas surgirá por Cristo la salvación, porque el Espíritu Santo las está nuevamente fecundando. Eso será en el bautismo de Cristo, ya lo hemos dicho, siempre te lo recuerdo. Pero aquí lo que ustedes van a ver es cómo describe, y dice, sintió pesar en su corazón de haber creado al hombre. ¿Sí? Eso sintió Dios, así lo describe el relato. Dios sintió pesar de haber creado y quiso deshacerse, así lo describe. Pero en el fondo pone pensamientos y sentimientos humanos en el corazón de Dios. Pero ¿cuál es el eje de este texto? La maldad había proliferado, pero en medio de todo eso Dios encuentra un hombre justo, Noé. Cuando mira a la humanidad, encuentra en Cristo a ese hombre justo. En Cristo somos justificados. Dios nunca se va a deshacer de nosotros. Pero Dios quiere curarnos. Nos va a lavar por las aguas del bautismo. Pero después Dios querrá que nosotros nos apropiemos de todo eso que Él nos ofrece para que nosotros vivamos en plenitud como hijos suyos. Y por último, Génesis 11 del 1 al 9, el relato de la Torre de Babel. El pecado igualmente siguió después de que Dios intervino en favor del hombre. Eso es lo que relata estos 11 primeros capítulos. El hombre no se convence. Y eso es lo que nos pasa en el siglo XXI. Decimos creer en Dios, pero sin embargo nuestro corazón desea las criaturas. Decimos creer en Dios, pero sin embargo no tomamos la medicina. Sin embargo, el Espíritu Santo todavía no puede desplegarlo todo en nuestra vida. Estos días vamos a ir viendo. Hoy yo solo les introduzco en esto. Vamos a ver cómo la enfermedad del pecado trabaja en nosotros y cómo necesitamos en verdad que el Espíritu sea el bálsamo, el aceite, el vino que vuelca al buen samaritano. Les animo mucho a que entremos en estos días. Reza con esto, reza con el Espíritu Santo y confiesa que tienes una humanidad enferma. Eres humanidad enferma, pero eso es buena noticia, porque eso te lo dice el que te viene a salvar, el que es tu salud, tu curación. Él tiene el remedio que necesita tu humanidad herida. Es un duro combate, porque hay algo que te toca, hay algo que nos toca a nosotros, que sigue siendo nuestra libertad. Seguimos nosotros aceptándonos la medicina, porque Dios no va nunca a avasallar nuestra libertad. La ofrece su salvación. Es un duro combate del Espíritu en nosotros contra nuestra fragilidad de la carne, de esa humanidad herida. Pero está peleando a nuestro favor el Espíritu de Dios, el que aleteó sobre las aguas al principio, el que aleteó sobre las aguas del diluvio, el que aleteó sobre las aguas del Jordán, el que va a brotar del costado abierto de Cristo, el que va a exhalar Cristo resucitado. A ese espíritu le vamos a confiar estos días. Estos 3 días que nos quedan, yo voy a procurar irles ayudando a considerar cómo ver esta enfermedad, desenmascararla, cómo desentrañarla, que el Señor nos permita escuchar y empezar a tomar con seriedad la medicina. Hacemos una oración a la Virgen. Mientras rezamos estas estrofas del Veni Santo Spiritu, que es la secuencia de Pentecostés. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua de trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloriosa Santa Elena, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.